Vamos más allá. Bien, ya estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica, 8:21 y vamos a profundizar en el dato de inflación que conocimos hoy, 0,4% fue el IPC para el mes de julio. Conversamos sobre la variación de este indicador y para eso estamos junto a Carolina Molinare, economista del Observatorio de Contexto Económico en la Universidad Diego Portales. Bienvenida, Carolina, gracias por el contacto. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Carolina, bueno, 0,4%, ¿esto está dentro de lo esperado? ¿Qué nos dice este dato de inflación respecto al ciclo en el que estamos viviendo, digamos, en términos inflacionarios desde hace un tiempo? Este dato de 0,4 en variación mensual está un poco por sobre las expectativas de mercado. Ajá. Las encuestas de expectativas esperaban una variación de 0,2, 0,3. Esto está en 0,4, lo cual está un poco por sobre, ¿cierto?, las expectativas, pero tampoco es un dato muy sorprendente en cuanto a su variación. O sea, está en un rango acotado dentro de lo que se esperaba. Ajá. Con respecto a la variación anual, esta ya se posiciona en un 6,5% y esto demuestra que la inflación sigue con esta convergencia de reducción. Sí, seguimos viendo cómo cae la inflación y que por lo tanto ya nos encontramos en esta senda que esperaba el Banco Central, ¿cierto?, de ir reduciendo la inflación y que por lo tanto también se esperan cifras más alentadoras a lo que podría ser a finales de este año. O sea, seguimos en el ciclo de reducción de inflación, la tendencia sigue siendo la misma, ¿no? La tendencia sigue siendo la misma y esperamos que esta tendencia continúe para finales de este año. Ajá. Carolina, de todas maneras llamaba la atención que este dato hubiera sido de 0,4% en contraste con el 0,2% negativo de junio. ¿Cómo se analiza eso? El que hayamos tenido una caída, por ejemplo, en junio y luego una alza de nuevo, ¿cómo se explica eso a nuestra audiencia? Porque lo que hay que pensar es que hay distintos shocks que afectan a los diferentes meses. Perfecto. El shock del mes pasado no consideraba, por ejemplo, todo lo que fue el efecto de las inundaciones y ahora vemos manifestado en el ítem de alimentos como productos que de cosecha de suelo, ¿cierto? Como la papa, el zapallo italiano, el tomate, la lechuga, que están aumentando de precio y tuvieron variaciones mensuales positivas bastante grandes. Entonces, este dato ya recoge, por ejemplo, el efecto de estas inundaciones. También teníamos un tipo de cambio ahora mucho más depreciado con respecto al mes pasado. Entonces esto va explicando también por qué vemos que este mes ya tiene una variación mensual positiva, aunque sigue siendo acotada. Es un valor de 0,4 y estamos dejando atrás esas variaciones mensuales de 1% que llegamos a ver en algún momento. Sí, claro. De hecho, el año pasado había sido 1,4% en julio, precisamente en un ciclo bien distinto. Carolina, te iba a preguntar por el tema del tipo de cambio. Estábamos viendo el precio del dólar bordeando los 860 en el cierre de ayer, quizás supere esa barrera hoy o en los próximos días, pero ¿qué peso tiene es el tipo de cambio, el precio del dólar dentro de este ciclo de inflación? ¿Nos juega en contra? Claro, o sea, el tipo de cambio va a afectar a aquellos productos que son importados. Ajá. Y eso obviamente va a repercutir en el nivel de precios que nosotros tenemos en nuestra economía. Sin embargo, no debiese ser un factor que altere o modifique la tendencia que estamos viendo en la inflación. Puede que en términos de magnitudes ya no veamos desaceleraciones, ¿cierto?, o reducciones de la inflación tan abruptas o tan aceleradas como la hemos visto ahora, pero esto puede entonces afectar la magnitud de la reducción de la inflación, pero la tendencia debería continuar así hasta diciembre de este año. De acuerdo. Carolina, respecto a las divisiones que están pesando más en este tema, me gustaría volver al asunto de los alimentos y en particular de cuáles estaban subiendo más producto de ciertos fenómenos puntuales, ¿no? Pero uno ve el indicador del IPC de alimentos y sube un 1,2%. Y eso evidentemente significa que golpea a las familias que gastan más parte de su presupuesto a ese ítem. ¿Cómo has visto esa evolución de los alimentos? ¿Está más caro hoy día efectivamente este ítem?
Lo que pasa con los alimentos han sido bastante resilientes. Ya llevamos varios datos con respecto al IPC, donde los alimentos presentan variaciones mensuales positivas o nulas. Entonces, un ítem un poco más resiliente, ¿cierto?, a esta reducción de la inflación. Y esto también está afectado y se explica porque los alimentos sufren shocks como por ejemplo las inundaciones. Entonces, nosotros vemos que la papa tiene una variación mensual del 20,2%. Eso significa que está un 20% más cara, ¿cierto?, que el mes pasado. Lo mismo con el zapallo italiano, vemos que la lechuga también está cara, el tomate. Entonces, hay muchas frutas y muchas verduras que sufrieron un shock producto de las inundaciones y eso ya se está viendo reflejado y se ve reflejado en el IPC de este mes. De acuerdo, de acuerdo. Hablemos también un poquitito de la política monetaria, Carolina, de lo que puede hacer el Banco Central básicamente en los próximos meses. ¿Esto está dentro de lo que se espera para la trayectoria de la tasa de interés en los próximos meses? O sea, uno podría ver en la próxima reunión de todas maneras una reducción de la tasa como ya lo adelantó el mismo Banco Central. El Banco Central fue súper claro en especificar que el inicio de reducciones de tasa ya comenzó. Ajá. Cambió un poquito su lenguaje, ¿cierto?, más austero que estaba teniendo con respecto a las disminuciones de la tasa de política monetaria, y ya partimos, ¿cierto?, con esta reducción de tasas que va a ayudar un poco a reactivar nuestra economía, y esto va en línea con lo que ve el Banco Central con respecto a la inflación. Vemos que ya hay una tendencia sumamente clara de reducción de la inflación, que esto no cambia nuestro escenario base en el sentido de que vamos a esperar que sigan habiendo reducciones de la tasa de política monetaria en las próximas reuniones y que por lo tanto el Banco Central lee que ya existe una reducción de la inflación clara. Sin embargo, también pone un tono, ¿cierto?, un poco más cauto con respecto a que hayan factores externos tal vez que modifiquen, ¿cierto?, de manera muy abrupta nuestra economía. Ajá. Pero si eso no ocurre, si no tenemos estos shocks transitorios bastante grandes, deberíamos continuar en línea con esta reducción de la tasa de política monetaria. Bien, Carolina, gracias por conversar con nosotros esta mañana para darle contexto al dato que conocimos hoy. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, buen día. 8:28, nos vamos, gracias por acompañarnos. Ya viene Noticias Express junto a Frecia Soltov. Que tengan un buen día.